sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué dice ahí enseguida? La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ¿qué dice el verso 20? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Miren lo que dice el verso 18. ¿Cómo dice el verso 18? Sabiendo que fuisteis rescatados. Y luego agrega, sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de dónde? De vuestra vana manera de vivir. Y luego dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Hasta ahí. Quiero que me ponga mucha atención, y no tanto a mí, sino a la palabra bendita del Señor. El apóstol Pedro, cuando está escribiendo a la iglesia que está en la dispersión, les dice, sabiendo que fuiste rescatados. ¿Qué quiere decir la palabra rescatados? Cuando usted ha visto de pronto a alguien que está en riesgo o que está en peligro su vida, que de pronto ve que se está ahogando o que está a punto de perecer, y de pronto, si estamos hablando que está dentro de un lago o donde sea, y usted ve que aquella persona está a punto de ahogarse y de perder su vida, que casi es eminente esto, pero de pronto le lanzan un salvavidas, y al lanzarle el salvavidas viene alguien a ayudarlo. Y cuando le ayudan, ¿qué es lo que están haciendo? Están rescatando. Quiero ir despacio para que el Señor ministre nuestras vidas. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Y dice el Señor por medio del apóstol Pedro, sabiendo, oiga bien, sabiendo que fuiste rescatados. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que ustedes, en este caso está escribiendo el Señor a la iglesia que está en la dispersión, pero les está diciendo, ustedes fueron rescatados. Pero Señor, ¿de qué fuimos rescatados? Ustedes fueron rescatados de su vana manera de vivir, de la manera que vivían, de la manera en que se movían sobre esta tierra. De ahí ustedes fueron rescatados, pero ese rescate viene de pronto de parte del Señor, y no es un rescate con cosas valiosas, sino es un rescate nada más de parte de alguien que podía hacer ese rescate y que lo hizo por amor a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto fue entregando su propia vida para que nosotros fuéramos rescatados de nuestras manos. Se le va a dar la gloria. Yo me detengo y usted salta el nombre poderoso del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Y eso es lo que está diciendo el Señor. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir.
La cual, ¿qué más sigue diciendo? Vaya conmigo en la escritura. ¿Qué dice? Alguien que me ayude. ¿Qué dice? La cual recibiste, ¿de quién? De vuestros padres. Oiga bien. Quiere decir que el Señor está diciéndonos, y posiblemente diga alguien, hermano, ¿cómo que nos está diciendo? Si esto fue escrito para la iglesia que está en la dispersión. Pero esta palabra que estamos leyendo es algo especial. Y tanto hizo la obra hace muchos años como la hace en estos días. Mira, yo me recuerdo bien de dónde el Señor me rescató. ¿Cuántos se recuerdan de dónde los rescató el Señor? Y queramos o no, yo recibí de mis padres una instrucción que a su manera me enseñaron, y especialmente de mi madre, que a su manera me enseñaron a adorar a Dios. Me llevaban a la iglesia de pequeño, y no solamente me llevaban a la iglesia, hice mi primera comunión, fui bautizado y todo aquello. Y en mi corazón se inculcó el temor a Dios a su manera, pero me lo inculcaron. Y ese amor de pronto me llevó un día, estando en Tijuana, ya para cruzar este país, a entrar en una iglesia y pegarme delante de una imagen, hablando con aquella imagen. Y los artistas, los que hacen de pronto y pintan aquellas imágenes de yeso, de madera, de lo que sea, tienen una destreza que cuando usted se arrima parece que cuando está viendo el nicho, cuando está viendo aquella imagen, usted parece que hasta que lo están viendo. ¿Sí me está comprendiendo, hermanito? Y que de pronto si se mueve hasta que siente los ojos que se mueven con usted. Y es algo que nos enseñan y crecimos muchos de nosotros. Crecimos con esto en el corazón. Y de pronto es la manera, como quiera que sea, que nos impulsaron, que nos hicieron de pronto creer, o hicieron que nosotros pusiéramos nuestra mente y nuestro corazón en aquello. Y que muchas veces, y mucha gente, de pronto no es la gente la que tiene la culpa, son los líderes. Pero es ahí donde entra lo que dice el Señor en su palabra. Sabiendo esto, oiga, sabiendo esto, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que fuimos ¿qué? Rescatados. ¿De qué fuimos rescatados? No está hablando de la manera de vivir de nuestros padres. Que la heredamos de ellos, sí. Pero independiente de que lo hayamos heredado de ellos, ahora nosotros somos los responsables de nuestra vida. Y que recibimos aquello por heredad, pero nos llevó a vivir una vida vana. Y una vida vana quiere decir algo que se echa a perder en el árbol. Es un fruto que se echa a perder en el árbol. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor por medio de su palabra, que fuimos rescatados de algo que se echó a perder. Pero esto echado a perder de pronto no viene nada más de nosotros, sino que viene de generación en generación. Y si nos vamos hasta el libro de Génesis, fue por la desobediencia de Adán que el pecado vino
y entró la muerte en el mundo, y por medio de la muerte, hermano, eso se fue pasando de generación en generación, y nuestra condición como ser humano era una condición que ciertamente caminamos sobre la tierra, pero que en realidad estábamos predestinados para estar por una eternidad en condenación eterna. Pero de ahí el Señor le plació de pronto rescatarnos y ahora ser sus hijos. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dale la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. ¿Sí me está comprendiendo? Sabiendo esto, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y qué precioso que el apóstol Pablo, quiero que vaya por favor a Primera de Timoteo, capítulo 1 y el verso 12. Pablo sabía muy bien de dónde había sido rescatado. Y Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció. Vaya por favor. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Lo tiene por ahí? ¿Le estoy diciendo lo que dice la Escritura o no le estoy diciendo lo que dice la Escritura? Pablo estaba agradecido con el Señor. Y yo creo que mirando a los ojos, aunque estaba escribiendo una carta a Timoteo, yo creo que estaba pensando en Timoteo. Y cuando estaba pensando en Timoteo, estaba escribiendo. Y le decía a Timoteo: doy gracias. ¿A quién das gracias? Al que me fortaleció. A Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego dice: porque me tuvo por fiel. ¿Saben lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Que no era fiel, que conociendo la palabra del Señor le había fallado al Señor muchas veces, que no vivía conforme a la voluntad de Dios, pero Dios lo tuvo por fiel. ¿Sí me está comprendiendo? En otras palabras, el Señor le tiró el salvavidas al apóstol Pablo cuando iba rumbo a Damasco, cuando su corazón iba lleno de odio, de coraje, cuando iba persiguiendo a los discípulos del Señor. La Escritura dice que iba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Por eso cuando está diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba agradecido. A todo esto, ¿cuántos estamos agradecidos con el Señor acá en este lugar? No, pero que lo sepa el diablo. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor en este lugar? Oiga bien, dele la gloria, por mí no se detenga. Usted dele la gloria, porque Él merece la gloria y la honra al Señor. Pablo sabía bien quién lo había rescatado. No sé si me está comprendiendo. Es algo preciosa la palabra del Señor. A mí no me gusta ir rápido. Me gusta de pronto detenerme lo más que pueda en las Escrituras. Y el Señor, por medio
del apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia que está en la dispersión. Y le dice, sabiendo que fuisteis rescatados. ¿De qué fuiste rescatados? De vuestra vana manera de vivir. Eso está especial. Quiere decir que la vida la cual llevaban, y estaba de pronto, vamos al contexto de la palabra del Señor, estaba hablando con hombres y mujeres que habían creído en el Señor, pero que al creer en el Señor, de pronto, le estoy hablando de los judíos, de los que hablaban en el nombre del Señor. No sé si me está comprendiendo. Porque Él les está diciendo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahora, mire bien. Quiero que por favor nos demos una idea de lo que el Señor está hablando. Quiero que vaya a Juan capítulo 8, verso 31. Y que veamos un ejemplo de lo que es heredar de pronto de parte de nuestros padres, y hablando exclusivamente del pueblo de Israel, del pueblo judío, que de pronto alguien puede decir, mi hermano está sacando fuera de contexto la palabra del Señor. Por eso quiero llevarlo a estas escrituras, para que no crea que nada mal estoy diciendo. El Señor mismo está diciéndole a esta gente, dice, sabiendo que fuiste rescatados. Pero ¿de dónde fue rescatado el pueblo de Israel? Usted y yo fuimos rescatados de vuestra manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir. Algunos nos sacó de la inmundicia, algunos teníamos un vocabulario que, hermano, era algo horrible lo que hablábamos, al menos a mí. A unos nos sacó de pronto de estar robando de esa vana manera de vivir, y ahora somos hijos del Altísimo, ahora somos hijos de Dios, porque a Dios le plació rescatarnos. Pero cuando estamos hablando en la escritura, el Señor está diciendo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y para de pronto los conocedores, los estudiadores de la palabra que digan, hermano, es que está sacando fuera de contexto, ese mensaje era para el pueblo de Israel. Déjeme decirle que la palabra del Señor es el pasado, el presente y el futuro, y la palabra tiene poder, así han pasado más de 2000 años. Esta palabra es poderosa, y el Señor nos la dejó con un propósito, de que el hombre o la mujer fuera edificado. Bendito sea el nombre del Señor, en el temor del Señor. Pero vamos a ir conforme a los estudiosos, y que nos demos cuenta de esto. El Señor dice por medio del apóstol Pedro, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, dice, recibisteis de vuestros padres. Oiga bien esto. Quiero que por favor vaya a Juan capítulo 8, verso 31, y me diga qué dice. ¿Y con quién está hablando el Señor Jesús? En Juan capítulo 8, verso 31, dijo Jesús a los judíos. ¿A los judíos que qué? Que habían creído en Él. Oiga bien, aquí deténgase. Recuerde lo que dice el verso 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y en el verso 31 de Juan capítulo 8, Jesús está hablando con un grupo de judíos. Este grupo de judíos, dice la escritura, es específica cuando dice judíos que habían creído en ¿quién? En Jesús. Y que les está diciendo lo siguiente. Dijo Jesús a los que habían creído en Él: si permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos. Oiga bien, ponga atención aquí porque vamos a ir por la palabra del Señor y que sea el Señor descubriéndonos esa vana manera de vivir. En primer lugar, el Señor Jesús le está diciendo a aquellos judíos que ya habían creído en Él, que lo estaban siguiendo. ¿Sí va conmigo aquí? Quiere decir que a donde quiera que iba Jesús, ellos iban con Él. Eran seguidores de Cristo Jesús. Pero el Señor los detiene o se detiene delante de ellos y empieza a hablar con estos judíos que habían creído en Él. Y ojalá que el Señor hable con nosotros en este día también. Porque al detenerse, lo primero que les dice: si permanecéis en mi palabra, oiga bien, ¿qué dice enseguida? Seréis verdaderamente mis discípulos. Como que nos da a entender que eran discípulos de mentiritas. No sé si me está comprendiendo. O sea, andaban con Él, habían creído en Él, pero su condición como ser humano delante del Señor estaba todavía de pronto en lo que habían recibido de los padres de ellos. Ojalá que me vaya comprendiendo. ¿Sí me está comprendiendo? Hermano, ¿por qué dice que lo que habían recibido de los padres de ellos? El verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad que los hará libres. Momentito. ¿No conocían la verdad ellos? ¿No conocían al Dios Todopoderoso? ¿No conocían al que hizo la cielo y la tierra? Claro que lo conocían, pero lo conocían de una manera humanamente. No le conocían realmente, porque aunque hablaban de Dios, aunque decían que eran seguidores del Señor, el Señor los confrontó no una vez, muchas veces llegó a decirles sepulcros blanqueados. Llegó a confrontarlos, porque aunque hablaban de Dios y vivían una vida recta delante del Señor, su corazón estaba lejos de estar en la presencia de Dios, porque habían recibido por heredad de sus padres aquello. No sé si me está comprendiendo aquí. ¿Sí me está comprendiendo? Porque estaban viviendo una vida religiosa, y el Señor, déjeme decirle, no es religión. El Señor es una experiencia real y personal. Dios es real y es poderoso. Dios tiene poder para hacer cosas maravillosas en la vida del ser humano, y lo que quiere hacer es rescatarnos de vuestra vana manera de vivir. ¿Sí me está comprendiendo? Mire, el verso 32, corríjame si yo le digo cosas que no son, pero el verso 32 de Juan capítulo 8 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Los hará libres. ¿Qué les estaba diciendo? Me están siguiendo, andan conmigo, pero su condición es vana, están mal. ¿Sí me está comprendiendo? Y haga de cuenta que me está diciendo el Señor: Marquitos, podrás hablar mucho de mí, podrás conocer mucha palabra, pero puede ser que tu condición delante de mí sea vana. Puede ser. Y eso es lo que Dios quiere, rescatar al ser humano. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y a Dios no le importa nuestra condición, que tanto sabemos o no sabemos. Lo que Dios quiere hacer en este día es
hacer algo en la vida del ser humano, aquel que está a punto de hundirse y de perderse por una eternidad, que está a punto de ir al infierno. Hoy todavía hay una oportunidad para que el hombre pueda venir a los pies de Cristo. Hoy todavía la mano del Señor está extendida para rescatar a aquel que necesita. Bendito sea el nombre precioso. Dale la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Ah, cómo me gozo yo con la palabra del Señor. ¿Cuántos se están gozando? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pregunto, este grupo de hombres, de judíos, que claramente dice la Escritura, habían creído en Él, estaban en una condición de perdición y necesitaban la mano amiga del Salvador. ¿Sí me está comprendiendo? No importa qué tanto conocimiento, tenían conocimiento del Señor. Porque miren lo que dice el verso 33. ¿Qué dice el verso 33? El verso 33, ellos le responden a Jesús. Y lo que le responden a Jesús, como quien dice, a ver el momentito, Señor Jesús. ¿Cómo tú me estás diciendo que necesito ser libre? Si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Linaje de Abraham somos. ¿Qué estaban sacando? Estaban sacando la palabra del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? Una palabra que había sido heredada de parte de sus padres. Pero que no importa qué tanto sepamos, no importa de pronto cuánto conocimiento tenemos de la palabra del Señor, si no andamos en el camino del Señor, estamos en una condición de perdición. Pero bendito sea el nombre del Señor, que lo que Dios quiere es rescatar al hombre y a la mujer. No importa si tiene conocimiento o no tiene conocimiento. Él murió en la cruz del Calvario para rescatarnos de nuestros pecados, para darnos vida. ¿Sí me está comprendiendo? Aquellos hombres le están diciendo al Señor, linaje de Abraham somos. En otras palabras, eran ¿qué? Conocedores de la palabra del Señor. ¿Sabe cuál es el mayor problema del ser humano en la obediencia? Porque esa maldad o la condición de perdición o la condición de muerte en la cual nos encontrábamos antes de venir a Cristo es por la desobediencia de un hombre. Es que entra la muerte en este mundo y Satanás es el príncipe de este mundo. Es el que tiene controlado y dominado. Y no se crea que porque de pronto alguien hable del Señor y se exprese muy bonito de la palabra del Señor, si no está viviendo una vida de obediencia, hermano, está en una condición de pronto de condenación. Porque no se trata de tener conocimiento, de discutir de las cosas de la palabra del Señor, no. Se trata, antes de tener conocimiento, es que seamos hacedores de la palabra bendita del nombre del Señor. Que sea Dios obrando, que sea Dios haciendo una obra en nuestro corazón. Den la gloria al Señor con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor. Esto está precioso, porque se trata de que vivamos una vida agradable al Señor. Ahí en Juan capítulo 8, verso 33, respondieron estos hombres a Jesús. Y lo que le responden estos hombres a Jesús, le dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y luego responden, linaje de Abraham somos. ¿Sabe hasta dónde lo llevó? Lo llevó al pacto que hace Dios con Abraham. Allá en Génesis capítulo 17, verso 7, o verso 17, donde el Señor le dice a Abraham
haré un pacto entre mí y ti, Abraham, entre tu descendencia y sus generaciones después de ti. Y el pacto es que él iba a ser el Dios de Abraham y de sus generaciones. Ese es el trato que hizo Dios con el hombre en ese momento. Pero la escritura dice claramente en Jeremías 31 que ellos invalidaron el pacto del Señor, que no fue el Señor el que falló, que fueron los hombres los que fallaron. Y que a pesar de que el Señor quiere rescatarlos, el hombre se apecina en querer estar distanciado de Dios. Pero mira qué privilegio que usted y yo tenemos. Mira, hermano, ¿por qué? ¿Qué privilegio? Porque el Dios Cordero, cuando Juan apuntó al Señor Jesús, ahí en Juan capítulo 1 verso 29, y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese día para Juan fue algo especial, porque el verso 31 de Juan dice que él no lo conocía. O sea, Juan no conocía, y no es que no conocía a Jesús. A quien no conocía es al que se le reveló, al Cordero que había descendido del cielo y que era capaz de quitar el pecado del mundo. ¿Sí me está comprendiendo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba haciendo un trabajo, porque dice la escritura en el verso 6 de Juan capítulo 1 que él había sido enviado de parte de Dios. Juan era el enviado de Dios. Quiere decir que estaba siendo obediente al Señor, pero no conocía al Señor. Pero ese día que Jesús venía hacia él, cuando lo vio, le fue abierto el entendimiento y pudo reconocer que no era cualquiera Jesús, que era el mismo Cordero, o era el mismo Dios Cordero que había descendido a esta tierra para salvar al hombre, a la mujer, de lo más tremendo que pueda estar. Vino a rescatar al hombre. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Si le va a dar la gloria, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Y dice Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mira qué grande es el Señor, porque estaba con unos judíos que habían creído en Él. ¿Y qué estaba haciendo el Señor? Estaba buscando cómo rescatarlos. Hace muchos años que aguantó mis golpes. Hace muchos años que hasta lo pateé al Señor. Dirá, hermano, ¿cómo? La escritura dice claramente en su palabra. Cuando vamos a las escrituras allá en Mateo capítulo 25, del verso 31 en adelante, dice que el Señor vendrá en su gloria y todos sus ángeles con Él, y se sentará en su trono de gloria, y que apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas. Y dice que le va a decir a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y dice que los justos le contestarán, o le contestaron: Señor, ¿cuándo? Porque de él dice: porque tuve hambre y me diste de comer, me viste hambriento y me diste de comer, me diste sediento y me diste de beber. Y los justos, dice, que respondieron: ¿cuándo hicimos todo esto? Dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Y ciertamente alguien pudiera decirme: hermano, usted está loco, ¿cómo que pateó el Señor Jesús? No, hermano, el que venía, en aquel hombre que vino un día a presentarme delante de mí, a hablarme del Señor, no era un hombre, era el Cristo que movía al hombre, era quien a que de pronto lo estaba maltratando. No era un hombre, era el Rey
Rey de reyes y Señor de señores. Y aún con todo eso, el Señor quiso, le plació rescatarme de mi vana manera de vivir. Y ahora soy un hijo de Dios rescatado. Ahora alabo y bendigo el nombre poderoso del Señor. Dale la gloria al Señor con todo el corazón. ¿Estamos comprendiendo? Y el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿A cuántos nos rescató de nuestra vana manera de vivir? ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor por ello? Al menos, hermano, por agradecimiento, tenemos que ser obedientes a Dios. ¿Obedientes en qué, hermano? En guardar su palabra. ¿Cuántos queremos ser verdaderamente discípulos del Señor? El verdadero discípulo va a guardar la palabra del Señor. No va a andar con contiendas, ni se va a querer creer más que otro. ¿Sí me está comprendiendo? Ni quiera darse el gusto de andar reprendiendo a otros, porque si Dios no lo hace, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros por conocimiento? ¿Sí me está comprendiendo? Es importante, hermanos, que nos preocupemos por nuestra vida. No se preocupe por los demás, preocúpese por usted. Cada uno debemos de preocuparnos por nosotros mismos, en vivir una vida agradable al Señor, en tomar en cuenta que el Señor está diciendo, sabiendo que fuiste rescatados, como diciéndonos, Señor, tomen en cuenta. Tomen en cuenta. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que yo lo rescaté. ¿De dónde nos rescataste, Señor? De vuestra vana manera de vivir, que heredaste de vuestros padres. ¿Sí me está comprendiendo lo que la palabra del Señor nos muestra? Sabiendo esto, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres. Y yo lo llevaba a Juan capítulo 8, verso 31, 32 y 33 para que nos diéramos cuenta de cómo el hombre puede engañarse a sí mismo. Y digo que puede engañarse a sí mismo porque de pronto cuando el Señor Jesús está hablando con los judíos, a todo esto, ¿cuántos hemos creído en Cristo Jesús de los que estamos aquí? Como que ya bajó el amén. ¿Cuántos hemos creído en Cristo Jesús de los que estamos acá? ¿Cuántos queremos tomar esa palabra para nosotros? Yo la tomo para mí. Y el Señor, haga de cuenta que me está diciendo que fui rescatado. ¿De qué fui rescatado? De vuestra vana manera de vivir. Mire, yo creía que era un hombre bueno, que no le hacía daño a nadie. Y póngame atención a esto, porque yo decía, yo llego siempre temprano al trabajo, nunca falto. Y decía, soy buena persona. Y la escritura dice, por cuanto todos pecaron, quiere decir que no había ni uno. Por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria del Señor. Y la paga del pecado es muerte. Pero ahí es donde aparece Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y por medio de participar de lo mismo que nosotros participamos. En otras palabras, como dice el escritor de los Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Oiga, eso está precioso. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, quiere decir que no había otra manera. Y es lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro, hablando de las escrituras, que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo
para manifestarse en los postreros tiempos, para que por amor a nosotros Él fuera a entregar su vida, y por medio de entregar su propia vida y morir por nosotros, fuéramos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y ahora seamos hijos del Altísimo, ahora seamos hijos de Dios. Y le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón. ¿Cuántos fuimos rescatados? Que lo sepa el diablo, ¿cuántos fuimos rescatados? ¿Me está comprendiendo? Y los rescatados, tiene que haber agradecimiento para con el Señor. Pero hoy en veces nos cuesta. Mire, cuando yo me convertí, hermanos, yo vi cosas preciosas. Y cuando llegaba a la iglesia, al altar, el altar se llenaba de hombres por un lado y las mujeres por el otro, todas de rodillas llorando, postrados ante la presencia del Señor, agradecidos con el Señor por las cosas maravillosas que hizo en su vida. Hoy faltan lágrimas en el altar. Hoy ya no veo lo mismo. Nos falta humillarnos delante del Señor, hermanos. Nos falta reconocer que fuimos rescatados. A mí me llama la atención la manera que Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el verso 12: doy gracias al que me fortaleció. Y luego es claro, dice: a Cristo Jesús. Yo creo que venía a su memoria cuando estaba escribiendo que un día, cuando iba rumbo a Damasco y su corazón iba lleno de odio, de rencor, y que llevaba e iba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Saben lo que sucedió ese momentito, hermano, hermana? Cuando el apóstol Pablo va rumbo a Damasco con eso en su corazón. ¿Saben lo que sucedió? ¿Sabes lo que experimentó? Lo que se le fue revelado. ¿De dónde estaba siendo rescatado? Yo quiero que vayas, por favor, a Romanos capítulo 1, verso 17 y verso 18, y te des cuenta lo que pudo ver el apóstol Pablo. Y por eso dice: doy gracias. Y yo creo que con su pluma, cuando estaba escribiéndole a Timoteo, yo creo que sus lágrimas caían y se derramaban por sus mejillas y caían sobre aquel papiro que seguramente con sus brazos lo limpiaba del agradecimiento que había en el corazón del apóstol Pablo. Y cuando a él se le revela ahí en Romanos capítulo 1, verso 17, verso 18, alguien que me lo lea, por favor. ¿Cómo dice? Oiga, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué más? Por fe y para fe. Oiga, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero mire lo que dice el verso 18. Ahí lo que dice el verso 18, Pablo nos está revelando el agradecimiento que había en el corazón del apóstol Pablo y de dónde él había sido rescatado. ¿Qué dice el verso 18? Porque la ira de Dios
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué más sigue diciendo? De los hombres que detienen con justicia la verdad de Dios. Oiga bien esto. Ahí Pablo nos está de pronto diciendo esto, pero yo creo que esto se le fue revelado cuando el Señor Jesús lo detiene cuando va rumbo a Damasco, porque se le apareció esa luz más fuerte que el mediodía y él cayó en tierra y cayó postrado. Como tiene que estar el hombre y la mujer delante del Señor, tiene que estar postrado, de pronto reconociendo que el Señor tuvo misericordia, que el Señor hizo una obra maravillosa, y aunque nosotros no merecíamos ser rescatados, Él nos rescató por medio de su muerte en la cruz del Calvario, no importándole qué tan perverso fuera el hombre o el ser humano. Él fue a la cruz, entregó su vida por rescatarnos a nosotros los pecadores, y Él quiere rescatarnos, Él quiere cambiarnos, y déjame decirte que Él quiere cambiarte en este día. Él quiere hacer una obra maravillosa, Él quiere sacarte del pozo donde tú te encuentras. ¿Cuántos estamos comprendiendo? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Sabes? El apóstol Pablo no conoció a Jesús hasta en ese momento que le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Escuchó hablar de Jesús, pero no lo conoció, hablando humanamente. Pero cuando él está diciendo en el verso 12 del capítulo 1 de 1 Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, reconoce al Señor como su Salvador. Y cuando está escribiendo a los filipenses, le dice: por amor del cual estoy dispuesto a dejarlo todo, por amor a Cristo Jesús. Mira el agradecimiento que había en el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo era uno igual de aquellos judíos que habían creído en él, que tenían de pronto una heredad, y a ellos se les había heredado la palabra del Señor. Hablaban del Señor, pero no vivían la palabra del Señor. Por lo tanto, la condición en la cual se encontraban, por más que ellos decían conocer la palabra del Señor, estaban en una condición de condenación. Y de ahí el Señor los rescató. Y de ahí nos rescató a nosotros el Señor. Pero el Señor no quiere que nos olvidemos que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Sí me están comprendiendo? ¿Cuántos éramos bien peleoneros antes? ¿Y cuántos de por ahí todavía se pelean? Háblame, Señor. ¿Cuántos se enojan por ahí de vez en cuando? Seamos honestos. Dejen levantar mi mano yo primero, para que no crean. Y como que nos dice el Señor: ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo, Marquitos? ¿Qué pasó contigo? Te rescaté de ahí. Fui a la cruz por ti. Entregué mi propia vida para rescatarte, para que no te perdieras, para que pudieras estar conmigo por una eternidad.
Hermanos, el Señor nos rescató para que vivamos una vida agradable al Señor. Para que no andemos juzgando, para que no andemos criticando, para que no andemos conforme a nuestra vana pasada o nuestra vida anterior, sino que andemos como hijos de Dios, que andemos como hijos de luz, que la gente se dé cuenta que hay un Dios todopoderoso, que tiene misericordia, que quiere y que tiene poder para tomar el control de la vida del ser humano. Bendito sea el nombre del Señor. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es algo hermoso, hermanos. En esta mañana daba un estudio a la Ciudad de México y me preguntaba la hermana, hermano, una hermana me dijo que si andaba bajo la ley. Y yo le respondí a la hermana Susana, a ver, hermana, explíqueme por qué le dijo que se andaba bajo la ley. Pues porque uso la cubierta como usted nos enseñó. Y yo le dije, ¿eso le dijo la hermana? Sí. ¿Y usted qué le contestó? Pues que usted nos enseñó y que yo no traigo la cubierta porque tenga que obedecer a un hombre, sino traigo la cubierta porque hay un Dios grande y maravilloso que me rescató y merece ser honrado, y que yo estoy mostrándole al mundo que estoy bajo autoridad, pero no bajo la autoridad de un hombre, sino bajo la autoridad divina. En otras palabras, que tengo la protección de Dios, que fui rescatada. Y eso es algo precioso. Lo que me sorprendió es la pregunta que le hicieron, que si andaba bajo la ley. Dije, bueno, ¿cómo será el líder que tiene ahí? Porque acomodamos la palabra a nuestra manera, a nuestra conveniencia, y la palabra no es para acomodarse a la conveniencia. Lo que Dios quiere es que seamos obedientes. Es lo que le dijo a aquellos judíos que habían creído en Él. Les estaba diciendo a los judíos que habían creído en Él: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y de pronto yo te llevaba esta escritura para que vieras cómo tenían por heredad una religión, que la religión impone, controla, domina. Pero Cristo liberta, bendito sea el nombre del Señor. Cristo rescata de la vana manera de vivir, para que lo que hagamos no lo hagamos por quedar bien con un hombre, sino lo hagamos porque hay agradecimiento, porque antes estábamos perdidos, pero Cristo nos rescató de las mismas garras del enemigo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Si le va a dar la gloria porque está agradecido, yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea exaltado. Yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Cuántos fuimos rescatados? ¿Y cuántos están agradecidos con el Señor por ese rescate? Es algo hermoso. Yo me recuerdo de dónde me sacó el Señor. Y el Señor me quebranta, porque no merecía yo estar delante de ustedes, porque era un vil pecador que ofendía a su Señor. Pero qué grande es el amor de Dios, porque Él no es como yo, que guarda rencores y odios. No, Él lo que quiere es rescatar al ser humano. Él quiere que el hombre sea feliz. Él quiere que el hombre no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, que proceda y tenga vida eterna, y que esté por una eternidad con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y como no había nadie que pudiera hacer aquello,
fue necesario que el mismo Señor, el Dios Cordero, descendiera a esta tierra, entregara su propia vida para rescatarnos por medio de vencer al que tinea el imperio de la muerte, rescatarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted y yo estamos aquí en este lugar porque el Señor venció al que tenía al imperio de la muerte, aquel que nos dominaba, aquel que nos controlaba, aquel que ponía odio, aquel que ponía rencor, nos dominaba, pero Él lo venció en la cruz del Calvario, entregando su propia vida y nos dio la libertad en Cristo, nos rescató. Denle la gloria al Señor con todo el corazón. Qué precioso. ¿Cuántos estamos agradecidos porque nos rescató el Señor? ¿Cuántos estamos agradecidos? Y el Señor quiere recordarnos, sabiendo, o sea, acuérdense, sepan que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir. Porque esa vana manera de vivir nos condenaban al infierno, al lago de fuego. Pero ahora somos libres en Cristo, porque Él nos rescató. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Denle la gloria si siente hacerlo con todo el corazón. Bendito sea el nombre precioso del Señor. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? ¿Por qué no te pones de pie?